En este video tutorial te voy a enseñar cómo calcular las funciones trigonométricas de los ángulos más usados, que son los de 30, 45 y 60 grados. Esta forma de hacerlo va a ser una forma práctica y deductiva, ya que no siempre vamos a tener una calculadora a la mano y debido a que estos son los ángulos más usados, es que la vamos a aprender el día de hoy. Vamos a comenzar con las funciones trigonométricas del ángulo de 30 grados y para eso requerimos tener con nosotros un triángulo equilátero. Recuerden, la característica del triángulo equilátero es de que tiene sus tres lados iguales y por ende sus tres ángulos iguales. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, esto quiere decir que en este caso, cuando tengamos los ángulos de ese triángulo, vamos a tener tres ángulos iguales. Quiere decir que este ángulo va a valer lo mismo que este y va a valer lo mismo que este. Recordemos, en la teoría de los ángulos, dice que si un triángulo es equilátero, aparte de tener sus tres lados iguales, también tendrá sus tres ángulos iguales. Y como la suma de los tres ángulos internos de un triángulo suman 180 grados, pues entonces aquí tendremos que este ángulo vale 60 grados, este de aquí también valdrá 60 grados y este de aquí valdrá 60 grados. ¿Sí? Recuerden, es un triángulo equilátero, no es un triángulo rectángulo. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a proponer, esto lo vamos a hacer nosotros y lo podemos hacer más adelante si nosotros queremos desarrollar o encontrar las funciones trigonométricas de un ángulo de 30 grados, lo podemos hacer para cualquier triángulo, ¿sí? De valores de lados que nosotros querramos, ¿sí? En este caso vamos a proponer un valor de lado de 2. Como es un equilátero, pues todos los tres lados deberán de valer igual. Entonces tenemos hasta ahorita un triángulo que es equilátero, que tiene lado 2, todos los lados valen igual, y que tiene sus ángulos de 60 grados por la condición que ya dijimos anteriormente. Ahora, lo que vamos a proceder a hacer va a ser trazar una línea recta que una el vértice de la parte de arriba con la base de nuestro triángulo equilátero, ¿sí? Lo vamos a hacer de esta manera. Aquí ponemos y cortamos. Muy bien. Esto nos va a permitir, bueno, vamos a borrar esta parte y vamos a volver a hacer la línea. Bueno, esto nos va a permitir, ¿está? Esto nos va a permitir generar un ángulo de 90 grados, porque al fin y al cabo estamos manejando funciones trigonométricas. Y como el ángulo de arriba valía 60 grados, pero lo partí en dos, exactamente a la mitad, pues entonces aquí voy a tener un ángulo de 30 grados. Y al final de cuentas, pues es lo que me interesa porque voy a trabajar con ángulos de 30 grados. Ahora, la base del triángulo, ¿sí? Al ser partida exactamente a la mitad, va a pasar a valer de 2 a 1 solamente en esta parte. Entonces, aquí va a valer 1 de esta parte. Y yo solamente me voy a enfocar ahora en este triángulo que se acaba de formar, ¿sí? En este triángulo de aquí es en el que me voy a enfocar prácticamente, este de aquí. Y en este triángulo es en el que me voy a enfocar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, si se fijan, este se convirtió en un triángulo rectángulo al momento de considerarlo. Y tengo un valor de hipotenusa igual a 2. Tengo un valor de cateto igual a 1 y me falta el otro cateto. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, voy a calcular mediante Pitágoras. Recuerden que en este caso, si yo quiero calcular uno de los dos catetos, ¿sí? Puede ser A o B, no importa aquí, nosotros lo podemos llamar como querramos. Vamos a pensar que este cateto le voy a llamar A y este cateto que vale 1 le voy a llamar B. Entonces, en este caso, como yo quiero obtener el cateto A, esto se obtiene con la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. El otro cateto, bueno, pues ya vieron que es 1. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues entonces yo voy a decir que C al cuadrado, que es 2, menos 1 al cuadrado. Entonces, esto me queda, el 2 elevado al cuadrado, pues es 4. El 1 elevado al cuadrado es 1. 4 menos 1, 3.
quiere decir que mi cateto, exactamente este cateto de aquí, que vale A, va a valer raíz de 3. ¿Sí? Recordemos que estamos haciendo este procedimiento porque estamos partiendo del hecho de que no tenemos calculadora, así es que así vamos a estar manejando el cateto como raíz de 3. ¿Sí? Entonces, hasta aquí lo que tenemos es que la hipotenusa vale 2, que vendría siendo h. Ahora, muy importante porque nos vamos a referir al ángulo de 30 grados, ahora se va a convertir el cateto opuesto a 30 grados, va a ser, en este caso, 1, por lo que vamos a poder llamarle, en vez de B, vamos a poder llamarle cateto opuesto. Recuerden que nos estamos refiriendo al ángulo de 30 grados y en este caso la raíz de 3 vamos a poder llamarla cateto adyacente. Entonces, si recordamos las funciones trigonométricas, cuando nosotros nos referimos, decimos seno de 30, tienen que hacer cateto opuesto, que en este caso es 1, sobre hipotenusa, que en este caso vendría siendo 2. Entonces, de esta manera fácilmente puedo saber que el seno de 30 grados vale 1/2, de acuerdo a los valores que estuvimos obteniendo aquí. Ahora, el coseno, recuerden que es cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿sí? ¿Cuál es el cateto adyacente a 30 grados? Pues este lado de aquí, que vendría siendo la raíz de 3. Entonces en este caso sería cateto adyacente, que es raíz de 3, sobre hipotenusa. Hipotenusa sigue valiendo 2. La tangente. Recuerden que la tangente se calcula como cateto opuesto, que vendría siendo 1. Recuerden que estamos manejando el ángulo de 30 grados. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Hipotenusa vale 2. Entonces, en este caso, pues la tangente de 30 grados valdría 1/2 de nueva cuenta, al igual que el seno de 30 grados. Muy bien, las inversas. Recuerden que solamente se invierten los valores, por lo que en 30 grados vendría siendo, si se invierten, la hipotenusa, la cosecante, que es la inversa del seno, es hipotenusa sobre cateto opuesto. Vendría siendo 2 sobre 1 y esto prácticamente podemos dividirlo y decir 2 sobre 1, 2. Aquí, la secante, recuerden que es la inversa del coseno. Si yo invierto, la hipotenusa quedaría arriba y el valor del cateto adyacente pasaría abajo. Aquí, de nueva cuenta, invierto. La cotangente, recuerden que es cateto adyacente sobre cateto opuesto, entonces es 2 sobre 1. Y prácticamente pasaría lo mismo que en la primera parte, que es 2 sobre 1, y yo puedo dividir en 2. Entonces, de esta forma se obtienen fácilmente las funciones trigonométricas de un ángulo de 30 grados. ¿Sí? ¿Qué debemos de usar? Un ángulo equilátero con el valor que nosotros querramos aquí proponer. Yo usé 2, ustedes pueden usar 3, 4, 5, 6, de preferencia mayor que 1 para este análisis. Entonces, con esto es este video para las funciones trigonométricas del ángulo de 30 grados. Bueno, ahora vamos a calcular las funciones trigonométricas del ángulo de 60. ¿Sí? Anteriormente, o en el ejemplo anterior, vimos las de 30, es decir, de este ángulo de acá arriba, pero ahora vamos a enfocarnos a las de 60 grados, que son las de este ángulo de acá abajo, ¿sí? No necesitamos mover el triángulo, podemos usar el mismo triángulo que usamos en el ejemplo anterior. De hecho, nos lo conservamos con los mismos valores, incluso ya calculamos en el ejemplo anterior este cateto, que era el cateto adyacente a 30 grados, ¿sí? Pero ahora resulta que como vamos a calcular con respecto a 60 grados, pues entonces yo debo de renombrar los catetos. Ya no se van a llamar cateto adyacente la raíz de 3 ni cateto opuesto el valor de 1, sino que, fíjense bien, como ahora vamos a usar o vamos a sacar las funciones trigonométricas de un ángulo de 60 grados, ahora lo que vamos a hacer va a ser nombrarlas de la siguiente manera. Recuerden que el lado que está enfrente del ángulo recibe el nombre del cateto opuesto. Ahora, raíz de 3 es el cateto opuesto de 60 grados y el número 1 vendría siendo el cateto adyacente. ¿Sí? Cambian. Recuerden que los catetos, el nombre de los catetos cambian de acuerdo a el ángulo que estamos utilizando. Entonces, de nueva cuenta, como ya lo habíamos dicho anteriormente, usaremos las funciones trigonométricas para calcularlos. Entonces, en este caso, vamos a empezar con seno de 60. El seno de 60, recuerden que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, en este caso, el cateto opuesto a 60 grados vendría siendo la raíz de 3 sobre hipotenusa, que ya habíamos calculado que tenía un valor de 2.
El coseno, recuerden que es el cateto adyacente. Ahora, en este caso, el cateto adyacente vale 1 para 60 grados, ¿verdad? Y la hipotenusa vale 2. La tangente, que es el cateto opuesto, en este caso es la raíz de 3 sobre el cateto adyacente, que vendría siendo 1. Aquí prácticamente podemos decir raíz de 3 sobre 1, pues simplemente raíz de 3. ¿Sí? No habrá ningún problema, si lo dividimos de esa forma. Después, la cosecante, recuerden que es la inversa del seno, simplemente vamos a invertir los valores, la hipotenusa arriba y el cateto opuesto en la parte de abajo. Aquí invertimos la hipotenusa arriba y el cateto adyacente, en este caso abajo. ¿Sí? Acá era el opuesto, acá el adyacente. ¿Sí? Y recuerden que 2 sobre 1 pues podemos dividirlo, porque 2 sobre 1 pues es 2. La cotangente simplemente invertimos, arriba debe de ir el cateto adyacente y abajo el cateto opuesto al ángulo de 60 grados. Este no tiene división, ¿sí? Recuerden que solamente si está dividido entre 1, como aquí, puedo dividirlo, pero este no tiene división. Entonces, aquí los valores para las funciones trigonométricas para un ángulo de 60 grados usando el mismo triángulo del ejemplo anterior. Para 30 y para 60 se utiliza el mismo triángulo, no hay que cambiarlo. Y recuerden que pueden usar el valor de lado del triángulo equilátero que ustedes deseen. Bueno, ya para terminar vamos a calcular las funciones trigonométricas de un ángulo de 45 grados. Ahí va a cambiar un poco la configuración porque ahora vamos a utilizar un triángulo rectángulo. En ese triángulo rectángulo va a tener la característica de que sus dos catetos van a valer exactamente lo mismo. Va a ser un triángulo rectángulo, pero a la vez va a ser un isósceles, porque va a tener dos lados iguales y uno es igual. ¿Sí? Entonces, los catetos de este triángulo propuesto van a tener valor de 1 o el que ustedes gusten. Recuerden que ustedes pueden asignarle. El análisis se hace igual y usen el número que usen en este caso, tanto en este triángulo como en el anterior. Usen el lado que usen, el valor deberá de valer siempre igual. ¿Sí? No importa cuál sea el valor que ustedes utilicen, cuando hagan el análisis y obtengan los resultados, deberá ser lo mismo la cifra que aparezca aquí al final dividida. Entonces yo voy a proponer usar 1 de valor, ¿sí? Pueden usar 2 y 2, 3 y 3, 4 y 4, etc. Bueno, entonces, ahora, la característica de, en este caso, este triángulo, que es isósceles, ¿sí? Pero que también es rectángulo, es que estos dos lados, por ser sus catetos iguales, deben de valer lo mismo en ángulo. Y como yo ya tengo un ángulo de 90 grados, este es un ángulo de 90 grados, ustedes lo saben, pues solamente me quedan otros 90 grados, porque recuerden que la suma de los ángulos internos de un triángulo son 180. Entonces, si a mí solamente me quedan otros 90 grados para repartir entre estos dos y resulta que por ser sus lados iguales valen igual, pues entonces ambos ángulos agudos valdrán 45 grados. Muy bien, entonces aquí con eso ya cumplimos con esta parte de usar o de calcular las funciones trigonométricas de los ángulos de 45 grados. Así es que nosotros podemos usar el que queramos, ya sea este de arriba o este de acá abajo. ¿Sí? Es indistinto. Voy a usar yo este de aquí por comodidad. Entonces aquí lo único que nos falta es calcular la hipotenusa. Recuerden que si nosotros queremos calcular la hipotenusa, pues es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, como cada cateto vale 1, 1 elevado al cuadrado, pues 1. El otro cateto b elevado al cuadrado, pues 1. Y pues, si yo sumo 1 más 1, pues va a ser raíz de 2. Quiere decir que para este ejemplo que estamos usando, la hipotenusa va a valer raíz de 2. Entonces, si yo, como les comenté, voy a usar este ángulo por comodidad, ustedes pueden usar el que quieran. El cateto opuesto a ese ángulo de 45, pues vendría siendo 1. Y el cateto adyacente, pues también vendría siendo 1. ¿Sí? Así es que ahí no hay problema. Entonces, ya que sé cuánto vale mi cateto opuesto, mi cateto adyacente y mi hipotenusa, voy a proceder con el seno de 45 grados, que es cateto opuesto. Ya dijimos que el cateto opuesto vale 1. Cateto opuesto 45 sobre hipotenusa raíz de 2. Es decir, que el seno de 45 vale 1 sobre raíz de 2. El coseno, pues de igual manera ahora vale 1
el cateto adyacente, y la hipotenusa viene valiendo lo mismo. Entonces es el mismo valor idéntico que el seno de 45 es igual al coseno de 45. Ahora, la tangente de 45, bueno, pues es cateto opuesto sobre cateto adyacente y 1 sobre 1, pues vendría siendo 1. El inverso, si yo invierto, recuerden que la cosecante es la inversa del seno, pues en este caso la raíz de 2 quedaría arriba y el 1 abajo. Y recuerden que cuando tengo así, pues yo simplemente puedo decir raíz de 2. De igual manera, la secante, que es la inversa del coseno, se invierte la raíz de 2 arriba, el 1 abajo, y esto simplemente puedo decir raíz de 2. Y bueno, en este caso, al invertir queda exactamente lo mismo y nos da como resultado 1. Bueno, entonces aquí están las funciones trigonométricas de los ángulos de 30, 45 y 60 grados. 30 y 60 se puede usar un mismo triángulo, en este caso puedo usar el triángulo equilátero que ya vimos del valor que ustedes gusten de lado. Y para el de 45 tenemos que usar un triángulo rectángulo con los catetos del mismo valor. Muy bien, entonces hasta aquí este tutorial de funciones trigonométricas de ángulos de 30, 45 y 60.